Buenas noches, tengan todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este segmento muy corto, que sé que van a ser varios, vamos a tratar, vamos a tratar esos problemas filosóficos fundamentales. Pero antes, posiblemente en esta primera parte, hay una gran pregunta, como todo lo de filosofía, y es ¿por qué motivo debemos estudiar la misma filosofía? Así como en pregunta. Entonces, si nos damos cuenta, en el transcurso de cualquier obra, pues se propone presentar y explicar esos principios elementales de la filosofía materialista. ¿Pero por qué? Pues porque el marxismo está profundamente ligado a una filosofía y a un método. Entonces los del materialismo dialéctico, por eso es indispensable estudiar esa filosofía y ese método para comprender bien el marxismo y para refutar los argumentos de las teorías burguesas, tanto como para emprender una lucha política eficaz. En efecto, Lenin nos dice, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en primer lugar hay que vincular la teoría con la práctica. Y viene como todo lo filosófico. ¿Qué es la práctica? Pues es el hecho de realizar, de hacer. Es la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la industria, la agricultura, pues realizan, es decir, hacen entrar en la realidad. Pues, ¿qué es? Ciertas teorías. Hay teorías químicas, teorías físicas o biológicas. Y la preguntadera que, gracias a esa preguntadera, Juanito Preguntón hoy sabe mucho. ¿Qué es la teoría? Y se puede decir que es el conocimiento de las cosas que queremos realizar. Conocimiento de las cosas que queremos realizar. Teórico práctica, por eso es que se dice. La parte teórica es la parte intangible de la idea, el conocimiento, las cosas, etcétera, y la práctica es el hacer. Entonces, se puede no ser más que práctico, pero entonces pues se realiza por rutina. Y se puede no ser más que teórico, pero entonces lo que se concibe a menudo es irrealizable, muy ideal, se queda en la cabeza. Entonces es necesario pues que haya vinculación entre la teoría y la práctica. Ustedes dirán, oiga, pero tanto revuelto para decir la misma cosa. Eso es filosofía, porque la cabeza es tan dinámica a través de esas ideas que la argumentación trata uno de complementarla. Y eso es lo bonito también de la filosofía, que nos volvemos hábiles con ese mundo de las ideas en la práctica. Entonces, lo que se concibe a menudo es irrealizable en lo teórico. Entonces es necesario pues que haya vinculación entre la teoría y la práctica, que ya lo había dicho, y todo el problema está en saber cuál debe ser esa teoría y cuál su vinculación con la práctica. Pensamos que el militante obrero pues necesita un periodo de análisis o de razonamiento exacto para poder realizar una acción revolucionaria precisa. Necesita un método que no sea un dogma, porque dogma es lo que no se puede comprobar y ya está hecho, como una verdad, ¿no? Que le dé soluciones hechas, o sea, al no ser dogma, ese método debe darnos esas soluciones, sino ese método que tenga en cuenta hechos, circunstancias, pues que nunca son los mismos. Un método que no separe jamás la teoría de contenido en la filosofía del materialismo dialéctico, que es la base marxista que nos vamos a proponer explicar en estos charlas o audioconferencias que tanto nos van a servir. Otra gran pregunta cuando uno está insertándose en la sabiduría, en el pensamiento,
en el conocimiento, en la epistemología, como quieras llamarlo, viene ese interrogante. ¿Es difícil el estudio de la filosofía? Pues se cree generalmente que el estudio de la filosofía pues es una cosa llena de dificultades para los obreros y que necesita conocimientos especiales. Es necesario sí convenir en que la manera como son redactadas esos manuales burgueses pues los confirma plenamente en sus ideas y no puede menor que rechazarlos. Entonces no pensemos negar las dificultades que comporta el estudio en general y las de la filosofía en particular, pero tales dificultades son perfectamente superables y se deben sobre todo al hecho de tratarse de cosas nuevas para muchos de nuestros lectores y para muchos de nuestros oyentes y para muchos de los que están analizando. Entonces no pensemos negar esas dificultades que comporta el estudio en general y las de la filosofía en particular. Pero tales dificultades son perfectamente superables y se deben sobre todo al hecho de tratarse de cosas nuevas para muchos de nuestros oyentes y de nuestros prácticos, digámoslo así. Desde el comienzo, pues aún determinando esas cosas con precisión, los invitamos a volver sobre ciertas definiciones de palabras que en el lenguaje corriente están muy adulteradas. ¿Qué es la filosofía? Vulgarmente se entiende por filósofo o bien el que vive en las nubes, o bien el que toma las cosas por su lado bueno, o el que no se hace mala sangre por nada. Y es todo lo contrario. El filósofo pues es el que quiere en ciertas cuestiones dar respuestas precisas. Y si se considera que la filosofía quiere dar una explicación a los problemas del universo, de dónde procede el mundo, a dónde vamos, quiénes somos, todas esas interrogantes comunes, pues se ve por consiguiente que el filósofo se ocupa de muchas cosas y a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho de todo. Gracias a los filósofos es que la sociedad de hoy es lo que es. Gracias a los pensadores es que a través de una idea existe un televisor, porque le metieron la filosofía y la practicaron. Gracias a todos esos prospectos de muchachos y muchachas que piensan y que hicieron filosofía, hoy nosotros estamos complementándola y conociéndola también. Por tanto, diremos para definir la filosofía que quiere explicar el universo, la misma naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Y los problemas menos generales pues son estudiados por las ciencias. En consecuencia, pues la filosofía es una prolongación de las ciencias. Y agreguemos enseguida que la filosofía marxista da una solución a todos los problemas y que esta solución procede de lo que se llama el materialismo. Y ahí viene otro interrogante. ¿Qué es la filosofía materialista? Pues en cuanto a esto hay también una confusión que inmediatamente debemos señalar. Vulgarmente se entiende por materialista pues el que no piensa más que en gozar de los placeres materiales. Y jugando con la palabra materialismo, que contiene la palabra materia, pues ha llegado así a darle un sentido completamente falso. Al estudiar el materialismo en el sentido científico de la palabra, pues vamos a darle de nuevo su verdadera significación. Pues ser materialista no impide, según vamos a verlo, tener un ideal y combatir para hacerlo triunfar. Hemos dicho que la filosofía quiere dar una explicación pues a todos los problemas más generales del mundo, pero en el transcurso de la historia y de la humanidad, más bien de la historia de la humanidad, estas explicaciones no siempre han sido las mismas. Los primeros hombres pues tratan de explicar la naturaleza, el mundo, pero no podían, lo que permite en efecto explicar el mundo y los fenómenos que nos rodean, y eso son las ciencias.
Ahora bien, son muy recientes los descubrimientos que han permitido el progreso de las ciencias. Y la ignorancia de los primeros hombres pues era un obstáculo para sus investigaciones. Por eso, aunque hoy seguimos siendo ignorantes y sigue siendo para muchos pues un obstáculo para las mismas investigaciones, y eso se ve a diario en las empresas. Cuando uno quiere salirse de ese paradigma tradicional, no lo dejan, porque todavía hay ignorancia. Por eso, pues en el transcurso de la historia, a causa de esta ignorancia, y aún la historia se sigue construyendo, pues vemos aparecer las religiones que también quieren explicar el mundo, y lo explican mediante las fuerzas sobrenaturales. Pero esta es una explicación anticientífica. Poco a poco, pues en el transcurso de los siglos, se desarrollará la ciencia. Los hombres tratarán de explicar el mundo por los hechos materiales, pues partiendo de experiencias científicas, y de esa voluntad de explicar las cosas por las ciencias nace la filosofía materialista. En las páginas siguientes, pues, ustedes van a dar cuenta que la misma filosofía en su contenido siempre va pasando sus contenidos de esas páginas de historia y entonces en esas páginas pues ¿qué vamos a hacer? Pues estudiar qué es el materialismo, pero desde luego pues debemos tener presente que el materialismo no es otra cosa que la explicación científica del universo. ¿Desde qué? La materia. Entonces, estudiando la historia de la filosofía materialista, veremos cuán ardua y difícil pues ha sido la lucha contra la ignorancia. Y debemos comprobar por otra parte que en nuestros días esta lucha no ha terminado aún, puesto que el materialismo y la misma ignorancia, según el materialismo, ¿no?, pues continúan subsistiendo juntos, uno al lado del otro, porque más tarde vamos a entender que todo lo que no se pueda comprobar hoy en día, porque no es material, pues también es ciencia. Pero enfoquémonos solamente en conceptos marxistas, materialistas. Entonces, con el transcurso de este combate intervinieron Marx y Engels, comprendiendo la importancia de los grandes descubrimientos del siglo XIX. Y eso pues permitió a la filosofía del materialismo hacer enormes progresos en la explicación científica del mismo universo. Y así es que nace el materialismo dialéctico. Después pues fueron los primeros en comprender que las leyes que rigen el mundo pues también permiten explicar la marcha de las sociedades, y formularon así la célebre teoría del materialismo dialéctico. Nos proponemos estudiar en todo este momento pues en primer lugar el materialismo, después pues el materialismo dialéctico y por último el materialismo histórico. Por el momento pues queremos establecer las relaciones entre el materialismo y el marxismo. O sea que materialismo no es solo dos hojitas, ni de historia, ni de lo que se escribe, ni de lo que se habla, porque lo que se habla son libros, son palabras que con el tiempo se escriben, y lo que se escribe son palabras expresadas en la lectura, aún en la escritura. Viene otro gran interrogante, que ¿cuáles son esas relaciones entre el materialismo y el marxismo? Y podríamos resumirlas en la manera siguiente. Primero, pues que la filosofía del materialismo es la base del marxismo. O sea que Marx es netamente materialista. Y segundo, que esta filosofía materialista que quiere dar una explicación científica a los problemas del mundo, pues progresa en el transcurso de la historia, al mismo tiempo que las ciencias. Por consiguiente, el marxismo ha surgido de las ciencias, se apoya en ellas y evoluciona con ellas. Tercero, pues antes de Marx y Engels, en repetidas ocasiones y bajo diferentes formas,
Existieron y se desarrollaron diversas concepciones materialistas, pero no es sino hasta el siglo XIX, época en que las ciencias dan un gran paso hacia adelante. Marx y Engels pues renuevan el viejo materialismo apoyándose en todas las grandes aportaciones de las ciencias modernas y elaboran el materialismo actual, es decir, el materialismo dialéctico, que es la base del marxismo. Veamos por estas breves explicaciones que la filosofía del materialismo, pues contrariamente a lo que se ha dicho, tiene una historia. Esta historia está íntimamente ligada a la historia de las ciencias. El marxismo, pues basado en el materialismo, no ha surgido del cerebro de un solo hombre. Es el desenlace, la continuación del viejo materialismo que ya estaba muy avanzado con Diderot. El marxismo es la expansión del materialismo desarrollado por los enciclopedistas del siglo XVIII, enriquecido por los grandes descubrimientos del siglo XIX. Por lo tanto, el marxismo es una teoría viva, y para mostrar de qué manera encara los problemas, pues vamos a dar un ejemplo que todo el mundo conoce, que es el problema de la lucha de clases. Siempre que ustedes escuchen lucha de clases, acuérdense de Marx. Entonces, ¿qué piensa la gente sobre esta cuestión? Unos creen que la defensa del pan exime de la lucha política, otros que basta con andar a puñetazos en la calle, negando la necesidad de organización. Otros pues todavía pretenden que solo la lucha política dará una solución a este problema. Pues para el marxista el problema de la lucha de clases comprende la lucha económica, la lucha política, la lucha ideológica. Y el problema pues debe plantearse simultáneamente en los tres terrenos. En la lucha económica pues no se puede luchar por el pan sin luchar por la luz de la paz, que es la lucha política, y sin defender la libertad, que es la lucha ideológica. En la lucha política pues ocurre lo mismo en cuanto a la lucha política, que desde Marx se ha transformado en una verdadera ciencia, y hay que tener en cuenta a la vez esa situación económica y las corrientes ideológicas. O sea que la ecuación comprende las tres luchas. Y en cuanto a la lucha ideológica, pues que se mantiene por la propaganda, pues estamos en la obligación de tener en cuenta para que sea eficaz la situación económica y política. Entonces, la lucha económica comprende las dos variantes de la lucha política y la ideológica. Igual a lucha política, igual a lucha ideológica. Entonces, vemos que todos estos problemas están vinculados, y así no se pueda tomar una decisión ante cualquier aspecto de este gran problema, que es la lucha de clases, en una huelga, por ejemplo, sin tomar en consideración cada aspecto del problema y el conjunto del problema mismo. Así el que sea capaz de luchar en todos los terrenos, pues dará al movimiento la mayor dirección. Vemos cómo comprende un marxista ese problema de la lucha de clases. Además, en la lucha ideológica que debemos sostener todos los días, pues nos encontramos ante problemas difíciles de resolver: inmortalidad del alma, existencia de Dios, orígenes del mundo y otros. Entonces el materialismo dialéctico nos dará un método de razonamiento pues que nos permite resolver todos esos problemas, así como desenmascarar todas las campañas de falsificación del marxismo que pretenden completarlo y renovarlo. ¿Qué decir de estas campañas de la burguesía contra el marxismo? Esas tentativas de falsificación se oponen sobre bases muy variadas. Se trata de levantar contra el marxismo y los autores socialistas del periodo premarxista, que son anteriores a Marx. Es así como se ve utilizar contra Marx pues muy a menudo a los utopistas. Otros utilizan a Proudhon, y otros se inspiran en los revisionistas de antes de 1914, refutados
magistralmente por Lenin. Pero lo que hay que subrayar es la campaña de silencio que hace la burguesía contra el marxismo. Y lo ha hecho todo en particular para impedir pues que sea conocida la filosofía materialista en su forma marxista. Y en este sentido es particularmente sorprendente el conjunto de la enseñanza filosófica tal como se da en Francia. En los establecimientos de enseñanza secundaria se enseña la filosofía, pero se puede seguir toda esa enseñanza sin entenderse de que existe una filosofía materialista elaborada por Marx y Engels. Cuando en los manuales de filosofía pues se habla de materialismo, porque es necesario hablar de ello, siempre se trata del marxismo y del materialismo de una manera separada. Se presenta el marxismo en general únicamente como una doctrina política, y cuando se habla de materialismo histórico no se habla a ese respecto de la filosofía del materialismo. Por último, se ignora todo cuanto atañe el materialismo dialéctico. Esta situación no existe solo en las escuelas y en los liceos. Ocurre exactamente lo mismo en toda la universidad. Y lo más característico es que se puede ser en Francia un técnico de la filosofía, provisto de los diplomas más importantes que entregan esas universidades francesas, sin saber que el marxismo pues tiene una filosofía que es el materialismo, y sin saber que el materialismo tradicional pues tiene una forma moderna que es el marxismo o materialismo dialéctico. Entonces queremos demostrar por nuestra parte que el marxismo constituye una concepción general no solo de la sociedad, sino también del universo mismo. Es inútil, contrariamente a lo que pretenden algunos lamentar, que el gran defecto del marxismo sea su falta de filosofía y querer, como algunos teóricos del movimiento obrero, ir en busca de esa filosofía que falta en el marxismo. No es menos cierto que a pesar de esa compañía del silencio y de la misma campaña, a pesar de todas las falsificaciones y precauciones tomadas por las clases dirigentes, el marxismo y su filosofía comienzan a ser cada vez más conocidos. Entonces, con este primer segmento estamos diciendo que Marx, pues muchos lo han tachado porque desplaza el espiritualismo y el idealismo, desplaza todo lo que es intangible. Pero es bueno escucharlo porque de todas maneras muchos, como yo, Juan Guillermo Guerrero, pues fusiona ese materialismo con ese espiritualismo. Y salen unas cosas extraordinarias, y así como ya la fe y la ciencia se han conciliado, pues también tenemos que conciliar, no tenemos porque no es una obligación, sino el que quiera, conciliar el materialismo con el espiritualismo, pues fenomenal, porque es que todo es una verdad. Y así como el materialismo defiende su materialismo, el espiritualismo defiende su espiritualismo, y nosotros los que estamos con el materialismo y estamos con el espiritualismo, pues somos más integrales y nos ganamos menos problemas por defender una pendejada que al último nos convertiríamos en hombres, ¿cómo decir? Hombres defensores de una idea fundamentalista, y nos estaríamos matando a los de un bando o a los del otro. No, pues estemos con los dos, porque es que los dos aportan extraordinarias cosas, y nosotros nos llenaríamos más de satisfacciones que hacen crecer al hombre como tal. Y recordemos que el hombre es cuerpo y espíritu, y mente y otras cosas. Y estaríamos no matando a la gente por un ideal pendejo. ¿Por qué? Porque seríamos las dos cosas, las tres cosas, las cuatro cosas. Y no es un voltearepas, no. Simplemente estaríamos comprendiendo lo que el otro quiere decir y estaríamos respetándole lo que él también dice. Y ellos, allá ellos, y mejor dicho, sí nos respetan. Con esta reflexión se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Pero antes se me ocurrió otra cosita, que ya se me está olvidando. Recordemos que
no podemos volvernos asesinos de un ideal o a través de un ideal. Muchas gracias.